hermanos, les saludamos a todos, pero quería saludar a una pareja que tenemos en la parte de atrás que nos visita por primera vez, ¿verdad? Bienvenidos a la iglesia. Y vamos a ir abriendo el libro de Hebreos. Y todos los que están con nosotros por primera vez han llegado a tiempo, porque precisamente hoy estamos dando comienzo al estudio de este libro, lo cual es bien importante para la iglesia, por su profundidad doctrinal, porque a través de este libro estamos realzando la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Vamos a conocer mucho acerca de la persona de Cristo y aprender más bien que todo a relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que es una de las cosas que hace Hebreos preciosas. No tenemos apuro para terminar esta epístola como hasta ahora con el resto de los libros. Y posiblemente, hermanos, te digo, es tan profundo el libro que ya en los primeros 2 versículos pienso que se va a ocupar el tiempo de este estudio. ¿Por qué? Porque miren cómo comienza. Ya están todos en Hebreos capítulo 1. ¿Tienen todo? El primer versículo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos primeros 4 versículos del capítulo 1 van a hablar de la revelación final de Dios en su Hijo Jesucristo. Noten cómo dice: Dios ha hablado. Qué frase tan interesante, porque podemos preguntarnos: ¿ha escuchado alguna vez usted a Dios? ¿Hemos escuchado alguna vez a Dios? Pero dice la Biblia, Dios ha hablado. Interesante, ¿verdad? Dios ha hablado, dice la Escritura. Y precisamente que Dios haya hablado, hermanos, es una afirmación básica para nuestra fe cristiana, porque nuestras creencias precisamente están apoyadas en lo que Dios ha hablado, no en lo que dicen hombres, no en lo que dicta un grupo religioso o una denominación o un centro cualquiera. Eso no es el apoyo de nuestra base y nuestro fundamento cristiano. Nuestra base está precisamente en lo que Dios ha hablado. ¿Qué hubiese sido de la humanidad si Dios hubiera guardado silencio? Realmente hubiera sido una situación de desesperación, como experimentan todos los que no están en Cristo. Porque precisamente cuando lo que Dios habla es para dar paz a nuestras almas, para que nosotros hallemos descanso en Él. Y Dios ha hablado, su palabra reveladora, su palabra es redentora y su palabra es dadora de vida. O sea, Él no ha dejado sus misterios en incógnita, ¿okay? Sino que Él nos ha hablado lo necesario, lo que Él sabe que nuestra mente finita es capaz de poder recibir. Eso es lo que Dios nos ha hablado de sus misterios. Aún así, lo que Dios ha hablado, hermanos, ni aunque nos dediquemos a teología por el resto de nuestros años y vivamos 100 años sobre esta tierra, podremos llegar a decir: ya yo sé todo lo que dice la Biblia. Y sin embargo, la Biblia, que para todo hombre es imposible de llegar a conocer en su totalidad, aún así es lo que de los misterios de Dios Él considera que nosotros podemos conocer. Así que imagínense lo importante que es estudiar la Biblia, porque si nos lleva toda una vida y aún no hemos podido terminar de conocerlo todo, ¿se imagina usted si usted quizás nunca coge una Biblia en sus manos, nunca la abre, nunca la lee? ¿Cómo él va a llegar a conocer a Dios? ¿Cómo va a llegar a conocer los misterios que Él ha revelado? Hermano, dice ahí que Dios, habiendo hablado muchas veces. Y hay 3 maneras en que Dios se revela o habla a nosotros los hombres. Por eso pregunté: ¿alguna vez hemos escuchado audiblemente la voz de Dios? Audiblemente no. ¿Cómo vamos a escuchar audiblemente la voz de Dios si Él tira un trueno a unos pocos pasos de nosotros y ya pegamos un brinco que quedamos asustados?
no podemos escuchar. Él dice que no hay hombre que viva y pueda escuchar audiblemente la voz de Dios, pero Dios sí habla. Y en primer lugar, Él habla a través de la creación. O sea que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es un testigo evidente que hay un Dios. En el sermón pasado estuvimos hablando de las maravillas de Dios en cuanto a la creación del universo, ¿verdad? Y veíamos cuán grande es este universo. Pero a veces también se puede notar y ver la grandeza de Dios en las cosas más pequeñitas. En las cosas más insignificantes se puede ver la grandeza de Dios. Ejemplo, un átomo. ¿Usted sabe lo que es un átomo? Que según los evolucionistas dicen que esto fue la causa de la explosión y la causa de la vida. Pero quiero decirle que un átomo está compuesto de 3 bloques. Estos bloques son los neutrones, los protones. Estos 2 bloques forman lo que es el centro, que es el núcleo del átomo. Y entonces, en tercer lugar, están los electrones. Y los electrones están girando alrededor del núcleo, así como la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, yo quiero llevarlo, hermano, a que ustedes piensen en la cosa más pequeñita que existe. Y que precisamente de eso es lo que compone todo el resto de la vida. Esto está lleno de átomos. Todo está lleno de átomos. Se dice que en la cabeza de un alfiler hay tantos átomos que no se pueden contar. Fíjese para que usted vea. Tantos átomos que no se pueden contar. Es tan pequeño que se necesitaría varios trillones de protones, hermanos, para formar una línea de 1 centímetro. Para formar esta línea se necesitan varios trillones de protones. Fíjense lo pequeñito que es eso. Y aún así se dice que el espacio vacío entre el electrón y el núcleo es 10 veces más grande que el mismo núcleo. Los volví locos. Repita, por favor. Estoy tratando de que ustedes llevarles su mente para que entiendan la grandeza de nuestro Creador. Que aún en estas cosas tan pequeñitas, hermano, que es increíble la pequeñez, y sin embargo hay función ahí. ¿Okay? Esa función solamente la puede crear el mismo Dios. Por lo tanto, la creación habla. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, al ateo necio que niega a Dios, ¿okay? Y obviamente tiene que apoyarse en la teoría de la evolución, porque a esto que hay a nuestro alrededor hay que darle alguna evidencia, ¿verdad? El ateo necio, bueno, cree en la evolución, pero nosotros que somos creacionistas, todo lo que está a nuestro alrededor, tanto el universo en su inmensidad, como la pequeñez que hay dentro de un átomo, me está diciendo a mí que hay un Dios que es grande. O sea, quiere decir que la creación habla. ¿Okay? Dios nos habla a nosotros a través de la creación. En cada amanecer, en cada atardecer, en la vida de todos, Dios nos habla a nosotros. Pero Dios también habla a través de lo que es su palabra, y es la que se está refiriendo aquí Hebreos. Cuando él dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, es en este aspecto en que Dios, en que Hebreos nos está diciendo que Dios nos habla. Dios habla a través de su palabra. ¿Por qué es necesario que Dios nos hable a través de su palabra? Porque de toda la creación yo admiro mucho los árboles. Un árbol, el más majestuoso y precioso árbol que usted se puede imaginar. Ya hemos dicho que nos habla, nos está diciendo hay un Dios grande, creador de todo esto. Pero ese árbol no me define a mí atributos específicos que hay en Dios. No me dice a mí cómo es Dios. No me enseña cuál es la voluntad de Dios. Ni nada acerca de mi vida, ni de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces, a pesar de que tenemos la creación hablando, no es suficiente para que nosotros los seres humanos
conozcamos a Dios. Y es por eso que es necesario dar la palabra revelada. Una palabra que anteriormente fue entregada por los profetas. Ahí es lo que se está refiriendo. A las dos etapas, lo cual se le conoce como el Antiguo y Nuevo Testamento. Prácticamente todo el Antiguo Testamento podemos decir que Dios nos ha hablado a través de la creación y a través de los profetas. ¿Y cuál es el mensaje de Dios a través de los profetas? Usted coge cualquier libro del Antiguo Testamento y puede ver dos de los atributos de Dios bien enlazados. Y esos atributos son misericordia y justicia. Es lo que se ve en el Antiguo Testamento. Misericordia y justicia. No puede cambiarlo de orden, porque no puede haber otro orden. Si hay justicia, ya no puede haber misericordia. Pero sí hay primero misericordia y luego justicia. ¿Qué es lo que Dios nos ha estado hablando a través de los profetas? Que Él es un Dios misericordioso, un Dios de oportunidad, un Dios que advierte, un Dios que aconseja, un Dios que quiere que el hombre abra sus ojos y sus oídos antes que caiga sobre el hombre su justicia. Porque Dios no puede ser burlado. Él es el creador y nosotros las criaturas. Y nosotros vivimos en un mundo creado por Dios. Él tiene todo derecho de Él exigir, de exponer sus leyes, sus mandamientos y de decirnos a nosotros cómo Él quiere que nosotros querramos, Él quiere que vivamos. Lo que pasa es que nosotros estamos en pecado y en rebeldía, y en esa rebeldía estamos yendo en contra de Dios, haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien, y no necesariamente se acomoda a la voluntad de Dios. Entonces, como Dios tiene su voluntad y su programa para nosotros como criatura, y nosotros nos rebelamos en contra de ese programa, misericordiosamente Él advierte. ¿Y cómo advertía a las naciones? A través de los profetas. Esa era la función de los profetas, advertir antes que llegara el juicio de Dios. Porque eso sí, Dios en ninguna manera va a ser burlado por el hombre. Nadie puede burlarse de Dios, hermano. Y por lo menos eso ya Dios nos está hablando. Ahora, tenemos que entender la revelación de Dios como una revelación progresiva. Estamos hablando cómo Dios se da a conocer a nosotros. Okay. Luego, la revelación de Dios es progresiva. La podemos ver en los libros de la Biblia, donde lo primero que se nos presenta es que, como base, la creación, como fundación. Porque si usted no tiene esa base, esa fundación, usted no puede construir nada sobre eso. Después de la creación viene lo que es el aspecto de los profetas. Quiere decir que la revelación de Dios es progresiva. No quiere decir que vaya de lo menos verdadero a lo más verdadero, de lo menos valioso a lo más valioso, de lo menos maduro a lo más maduro. ¿En qué sentido es progresiva? En el sentido que según la promesa se va cumpliendo, la revelación va siendo dada. Ejemplo, en este libro vamos a encontrar una lista de muchos hombres que dice que ellos creyeron antes de ver las cosas cumplidas. ¿No es cierto? En capítulo 11 podemos mencionar algunos de ellos: Moisés, Abraham, Isaac. Hay una lista tremenda de hombres y mujeres de fe, y dice claramente que ellos creyeron antes de recibir lo que ellos habían creído. Y esta gente, fíjense, arregló sus vidas de acuerdo a las promesas que iban escuchando. ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo a través de eso? Ellos adaptaban su vida a la promesa sin haberla visto cumplida. Y esto es lo que los hace hombres grandes de fe. Ahora, nosotros hoy día, ya en este tiempo y espacio que tenemos, podemos decir que hemos adquirido mucho más conocimiento y revelación de parte de Dios que estas personas que vivieron en esos tiempos. Hoy día no solo tenemos el Antiguo Testamento, tenemos también el Nuevo Testamento, tenemos el Evangelio completo, tenemos libros como este, Hebreos, que nos unen uno con el otro, y podemos tener ya el panorama completo. Y no solamente eso, fíjense, si la revelación de Dios es progresiva, que hubo un
un espacio de tiempo, más o menos los libros de la Biblia se escribieron aproximadamente en el 60 después de Cristo. Luego en el 90 y pico, o 95 por ahí, Dios da su última revelación a Juan en Apocalipsis. Esa revelación de Juan en Apocalipsis no la recibió Pablo, no la recibió Pedro o los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque es una revelación progresiva. Pero hermano, nosotros estamos ahora del lado de acá. Ya en Cristo tenemos todo lo que Dios quiere hablarnos. Todo está escrito, todo está dicho. Pero lo increíble de esto es que el hombre va yendo a juicio según va recibiendo revelación. Quiere decir que nosotros tenemos mayor juicio que todas estas personas que hemos hablado anteriormente. Y es por eso que podemos decir, gracias Cristo por habernos librado del juicio de Dios. Y por eso le proclamamos Salvador y Redentor. Porque tenemos todavía que responderle más a Dios por lo que nosotros tenemos hoy. Y por eso que dice aquí que Él habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y es donde el versículo 2 ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Claro, estamos hablando ya después del nacimiento de Jesucristo. Ya una vez que nace Cristo, por eso que culmina el ministerio o el don de apostolado, el ministerio de apostolado termina en Juan el Bautista, porque ahora Cristo viene a ser el profeta. ¿Okay? Y lo que Dios nos ha revelado a través de su Cristo es la palabra final. No está inconclusa, no está incompleta. Es la palabra final. Nosotros tenemos que respetar eso, hermano. Yo no me explico cómo hay personas que se levantan y dicen, yo soy profeta de Dios. O yo soy apóstol de Dios. ¿Cómo es posible? Si en Cristo tenemos la palabra final de Dios. Y Él no lo dejó inconcluso. Estas respuestas son obvias por ignorar completamente las Escrituras. La palabra de Dios no fue completamente pronunciada hasta que vino Cristo. Cuando vino Cristo, la palabra hablada por Él fue la palabra final de Dios. Porque en Cristo todas las promesas de Dios ya sellan su cumplimiento. Fíjense, esto nos lo dice Pablo en 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aún Apocalipsis es revelación de Cristo, revelación directa de Cristo que Juan recibía. Quiere decir que en la historia vemos una revelación progresiva, pero hasta Cristo. Ya después de Él no busque más, porque fue progresiva hasta Él. En Él lo tenemos todos. Se establecen 7 hechos acerca del Hijo de Dios. O sea que, pero antes de entrar en estos 7 hechos que va a mencionar Hebreo acerca de Jesucristo, es donde yo le digo que el libro nos va ayudando a conocer más a Cristo. ¿Qué hemos dicho hasta ahora para que podamos salir con una mente clara de lo que estamos tratando? Comenzamos todo este estudio por esa expresión donde dice Dios habiendo hablado. No podemos escuchar audiblemente la voz de Dios, pero Dios sí habla. ¿Okay? Y en primer lugar tenemos la revelación a través de la creación, lo cual hace que todo hombre sea inexcusable delante de Dios. Nadie tiene excusa según Romanos. Todo hombre, ningún hombre tiene excusa delante de Dios por la revelación que tienen en la creación. Luego, progresivamente tenemos una revelación a través de los profetas. ¿Y qué aprendimos que sucedía en esa revelación? Mire, si usted lee el Antiguo Testamento, usted puede asustarse. Porque Dios ahí revela, bueno, en toda la Biblia Él lo revela, porque aunque en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia,
En este mismo libro de Hebreo encontramos versículos tan fuertes como que dice Dios es fuego consumidor. O sea que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo único que en el Nuevo Testamento abunda la gracia de Cristo y no, la gente no concibe a un Dios justo, un Dios vengativo, un Dios lleno de ira. La gente no concibe a Dios así, pero Dios es así. Precisamente su justicia lo hace reaccionar de esa manera. Si Él no reacciona de esa manera, entonces en vez de ser un Dios justo, tuviéramos un Dios imbécil. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Si Dios nos permitiera a nosotros hacer lo que nosotros querramos y nada pasa, nuestro Dios fuera un muñeco. Un muñeco que sus criaturas hacen con él lo que quieran. Pero así no es Dios, hermano. Qué preciosos los atributos de Dios cuando no solamente conocemos su misericordia, su justicia, pero un Dios de amor. Un Dios de amor. Precisamente por eso fue que Cristo prácticamente tuvo que pasar lo que pasó para librarnos a nosotros de esa justicia que estaba sobre nuestros hombros. Por eso fue que Cristo padeció, para librarnos de esa justicia. Entonces, en esa revelación progresiva a través de los profetas, aún así vemos la misericordia de Dios. Y usted toma cualquier caso, usted puede ir al Antiguo Testamento, leer, seleccionar una historia, comenzar a decir, ok, vamos a ver qué pasó aquí, vamos a ver si es justo lo que le pasó a esta persona. Y siempre va a hallar justicia en Dios. Porque si no fue por rebelión, fue por pecar por conocimiento, fue porque aún sabiendo hacer las cosas no las hacían bien, o fue porque por varias veces que fueron advertidos, aún así insistían en sus pecados y venía luego la justicia de Dios. ¿Eso no es lo que nos enseña el pueblo de Israel? ¿No es cierto? Cómo el pueblo de Israel cayó en esa ruleta de, ay, me arrepiento, sí, me arrepiento de todos mis pecados, Dios, te amo, pero de buena a primera, ¡pum!, volvían a caer de nuevo, cuando Dios les daba la mano. Y así era una ruleta. Entonces, apreciaron la misericordia de Dios, pero también pudieron ver los juicios de Dios cayendo sobre ellos, porque Dios se los advirtió, iba a llegar el día en que iban a sufrir la deportación, y así fue, hermanos. Y la vida del pueblo judío no ha sido fácil. Una de los pueblos, unas naciones más sufridas que han habido sobre la tierra. ¿Por qué? Por eso mismo. Por eso es que Dios nos presenta a Jesucristo, que es su final revelación. ¿Qué yo encuentro en Cristo? ¿Qué yo encuentro para mí en Cristo? Encuentro la vida eterna, el perdón de mis pecados, encuentro esperanza, encuentro que Él me reconcilia con ese Dios que está airado. Todo lo encuentro en Cristo, todo, completamente. Y esa es la supremacía que en hebreo se trata de resaltar en la persona de Jesucristo. ¿Okay? Primeramente, cómo Dios lo ha constituido heredero de todo, cómo Dios hizo el universo a través de Él y para Él, cómo Él es el resplandor de la gloria de Dios, cómo Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, cómo Él sustenta todas las cosas por su palabra, cómo Él ha ido ejecutando la purificación de nuestros pecados y luego cómo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Son 7 hechos acerca del Hijo de Dios que muestran su grandeza y por tanto la revelación más grande que Dios nos haya podido dar. Pero no podemos en una noche ver estos 7 hechos de Cristo, porque todos son hermosos y vale la pena considerarlos uno a uno y detenernos uno a uno en esta máxima revelación de Dios en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es Dios. Y lo que nosotros queremos conocer de Dios, lo podemos ver a través de la persona de Jesucristo. Y esto es amplio. Teología es amplia. Estudiar teología no es fácil.
Y aún así es, repitiendo ya y resumiendo lo que vamos a decir esta noche, y aún así es lo que Dios ha considerado que nuestra mente es capaz de llegar a conocer. Porque quiere decir que cuando hablamos de revelación imagínense como una ventana cubierta con una cortina y que alguien vino y tocó a la puerta de su casa. Y alguien hizo así, abrió un poquito la cortina y se asomó para ver quién era. ¿Verdad que es un poquito nada más? Bueno, ese poquito es esto. Es esto. Aquí no está todo lo que es Dios. Aquí no está todo lo que son los misterios de Dios. Muchos misterios. Aún así, aquí hay cosas tan profundas que dividen denominaciones, dividen iglesias. Se han presentado concilios enteros para tratar de deliberar alguna doctrina o algún aspecto. Y eso es nada más que lo poquito que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Pero lo que sí podemos estar seguros, hermanos, que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. De nada nos vale teología si no tenemos a Cristo. De nada nos vale filosofiar si no tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Ya después nos vamos a dar a la tarea de estudiar la Biblia y que Él nos vaya entonces aclarando los misterios de su revelación. Pero por lo menos en Cristo estamos completos. Y eso es lo más importante que el Señor quiere que sepa. Que el Señor le bendiga.